Hoy es un día especial para mí y creo para todos nosotros. Hoy logro, después de unas cuantas actuaciones, bastantes ya, después de 2 años, ver un numeroso público entre nosotros. Y esto me llena de satisfacción especialmente. Veo a personas que a lo largo de los años no me ha sido posible encontrar en toda la serie de actividades que hemos organizado. Pero repito, esto me satisface plenamente y cumple con todo el esfuerzo que hemos venido haciendo. Me satisface por 2 razones. Me satisface por ustedes y también por el grupo que tenemos hoy ante nosotros. Es un grupo especial, es un grupo que viene de la entrañable Galicia, de la tierra en la que todos soñamos, aunque no seamos de allí. La tierra que aporta a España una enorme dosis de dulzura. Para mí es la tierra del espíritu, la tierra que alberga a hombres y mujeres de un especial talante. Hoy nos visita el grupo de danzas Bagoas da Terra de Viveiro, de un rincón maravilloso de España. La mayor parte de ustedes lo conoce y sueña con ello. El final de una ría, una encrucijada maravillosa. Hoy nos traen sus canciones y sus danzas, que van a ser el reflejo de Galicia. Nos traen el recuerdo de sus paisajes, nos trae el sentimiento de sus hombres y mujeres, nos trae el recuerdo de aquella maravillosa Rosalía de Castro. Vamos a verles en sus interpretaciones, que son maravillosas, vamos a oírles en sus cantos y vamos a agradecerles este esfuerzo que han tenido de recorrer la República Federal. Voy viajando con ellos a través de unas cuantas localidades porque ahora la Casa de España se ha convertido en itinerante. Ahora estamos siguiendo unas nuevas normas, estamos llevando la cultura a otros rincones en donde antes no habíamos acudido. Y voy viajando con ellos en esos pueblos y me siento ya como uno de ellos. Me siento contento de compartir esas horas de autobús y esas horas de consueño, pero con alegría y contento. Vamos a oírles y vamos a aplaudirles mucho porque se lo merecen. Muchas gracias. Buenas noches. Como ya el señor de la Regidoría nos ha presentado, creo que con más vanagloria de la que merecemos, quiero decirles, por supuesto, que estamos aquí ofreciéndoles lo que tenemos en nuestro repertorio de danza, pero con él va un cariño grande, grande que traemos de España y en especial de Galicia para todos ustedes. Hemos incorporado, aunque nuestro programa es totalmente un gallego porque de allí somos, en el repertorio de canciones, alguna canción en castellano, por deferencia, por cortesía, aquel que entre ustedes no sea gallego, que tenga también una migajita de lo suyo.
colores se visten los campos en la primavera.
pausa y volvemos con todo. Buenas noches. Boas noites aos nosos paisanos. A continuación, vamos a brindar 3 danzas. A primeira é a danza Un conto na fiada. É dicir, as mulleres salen coas rocas e os fusos donde lavan nas súas casas para logo tecer os seus escarpís e os homes van a buscar para que deixen un pouco a tarea e se poñan a danzar con eles. Repito, las mujeres salen con las ruecas y los usos hilanderas y los hombres las vienen a buscar a sus respectivas casas para que dejen la tarea y comiencen a danzar. La segunda danza es Muñeira de Chantada, os que son da parte de fora. Muñeira de Chantada que nosotros interpretamos un pouco cos focos. Y como final desta parte tenemos la danza O Espantallo. O espantallo, cos que non son da nosa terra, es un espantapájaros que allí ponemos para evitar que los pájaros coman los sembrados. Un grupo de damas encuentran este espantapájaros y creen que es un ser sin vida. Danzan, lo golpean, pero ¿cuál es su sorpresa cuando les gana a danzar?
alemán no es muy perfecto, pero hay que disculpar los pequeños fallos técnicos. Unha delas chamase Chovendo en Santiago. Como na nosa terra non chove, salen con paraugas. E o cura está vigilando, vou falar un pouco en castellano porque supoño que na sala hai alguén. El cura vigila desde el atrio de la iglesia como estos amoríos entre damas e galanes no se les vayan un poco de la raya. Para terminar, interpretamos en danza una jota de la provincia de La Coruña.
un pouco de ganas, ver se lles deixamos. Pero que sí, a outra é o himno galego con todos ustedes. Por favor. Así con rectificación, no pueden marcharse así. No pueden marcharse sin unas humildes flores, pero además con las gracias profundas nuestras por habernos cargado el ánimo, por haber contribuido quizás a llenar y a incrementar la morriña de muchos de ustedes, pero una morriña maravillosa que nos deja a todos con la emoción. Muchas gracias, Mari Carmen, por tu dedicación y tu entusiasmo, y muchas gracias a todos vosotros por lo que habéis hecho por estos gallegos de fuera de España y por el resto también. Gracias. Yo creo que las gracias se las hay que dar al público, porque público como estos hay muy poco. Por favor, también quiero agradecer desde aquí a la gran acogida que ha dispensado el Centro Gallego de Hannover. Él ha tutelado durante los días que nos han acompañado estos gallegos maravillosos, él ha tutelado sus pasos, les ha enseñado la ciudad, les ha enseñado los rincones en donde todos vosotros trabajáis. Y ellos se llevan así el recuerdo a España de esta familia que tienen aquí. Repetimos de nuevo las gracias y ahora todos van a bajar a daros un
porque todavía tenemos el aire de España.